tal? Ya regresamos con una clase más para continuar con el estudio de la estadística y la probabilidad. Como recordaremos, en la clase anterior estuvimos estudiando lo que es una tabla de frecuencias, que era una tabla en la que nosotros organizábamos toda la información obtenida de una población o de una muestra en la recopilación de una información estadística. Sin embargo, aunque la tabla de frecuencias ya por sí sola es una síntesis o una organización de la información recolectada, lo cierto es que cuando necesitamos sintetizar todavía más esa información a tal grado de poder expresar con un solo parámetro la información contenida en esa tabla, entonces haremos uso de lo que llamamos medidas de tendencia central. Y ese es el tema que vamos a ver en esta ocasión. La definición de medidas de tendencia central nos dice que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos, vamos a hablar de un parámetro, que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística y sirven para obtener un solo dato que represente la información analizada. Es decir, toda la información que tengo en la tabla la puedo resumir en un solo dato. Y para esto utilizo las medidas de tendencia central. Una vez entendido esto, debemos entender también que existen diferentes medidas de tendencia central que son las siguientes. Las principales medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Y vamos a estudiar cada una de ellas por separado. Entonces, en primer turno tenemos la media, que me dice que resulta de efectuar una serie de operaciones a un conjunto de números para obtener un resultado, que en determinadas condiciones represente por sí solo a todo el conjunto. En matemáticas existen diferentes tipos de medias según el procedimiento empleado y vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, como entendemos, las medidas de tendencia central y en este caso la media va a ser un parámetro que va a tender hacia el centro de la muestra estadística que nosotros estamos representando. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver ejemplos a continuación para poder entender cada uno de estos. Entonces, como me dice que de acuerdo al procedimiento empleado hay diferentes tipos de media, vamos a plantear el procedimiento a través de fórmulas, que serían los siguientes. El primer tipo de media que vamos a estudiar es lo que conocemos como media aritmética o promedio. Esta es la más común que utilizamos cotidianamente cuando hablamos, por ejemplo, de calificaciones. Siempre al recabar toda la información hablamos de un promedio. Esto sería la media aritmética, o cuando hablamos de promedio de edades de un grupo de personas, o cuando hablamos de promedio de peso de una muestra estadística. Siempre estamos hablando de lo que conocemos como media aritmética o promedio. Me dice que es un tipo de media que otorga la misma ponderación, es por esto que es la más común y la más conocida, a todos los valores y se calcula mediante la siguiente fórmula. En esta fórmula tenemos la simbología de la media aritmética, que dice que es igual a la sumatoria. Cuando tenemos este símbolo me indica que todo lo que esté a continuación lo voy a sumar, y luego me dice la sumatoria de todos los xy por sus respectivos fi. Recordemos en el tema de tabla de frecuencias, estos parámetros están bien definidos, que se refiere al dato al cual nos estamos refiriendo y la cantidad de veces que ese dato se repite. Entonces, como dice que este tipo de media otorga la misma ponderación, cada dato se va a sumar la cantidad de veces que se repita. Por eso son el dato por el número de veces que se repite. Y para darle la misma ponderación, pues se tiene que dividir al final entre n, que recordemos era el número total de elementos que tenemos o el tamaño de la muestra que estamos analizando. Pero aunque esto parezca complejo, más adelante vamos a hacer un ejemplo práctico para que entiendas cómo sacarlo. Antes de eso, debemos de decir que además de la media aritmética, existen también otros tipos de medias, como mencionamos anteriormente. Dependiendo del procedimiento que empleemos para obtenerlos, existen diferentes de media. Y tenemos otras tres que serían las siguientes. La media armónica, primeramente, la podemos expresar con esta simbología, que es igual a n. Recordemos que n es el número total de datos o tamaño muestral dividido entre la sumatoria de todos los fi
dividido entre sus respectivos XY. Recordemos, en la tabla de frecuencia, los parámetros FI es la frecuencia o la cantidad de veces que un dato se repite y XY es el dato mismo que estamos analizando. Asimismo, tenemos la media cuadrática expresada como igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los XY al cuadrado por su FI y dividido entre el tamaño muestral o número total de datos. Además, tenemos la media geométrica que expresamos como la raíz n, es decir, la raíz al número total de datos de la productoria, así como aquí tenemos el símbolo de sumatoria que me indica que algo se va a sumar, el símbolo de productoria me indica que algo se va a multiplicar. Entonces aquí tendríamos la productoria o la multiplicación de todos los XY elevado a su respectivo FI. Como bien sabemos, cuando hablamos de fórmulas y de variables XY, FI, n, raíz cuadrada, puede parecer esto un tanto complejo. Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que parece. Para que lo puedas entender de una manera más simple, vamos a continuación a poner un ejemplo donde vamos a ir aplicando cada una de ellas de manera práctica y ordenada en sus operaciones. Y eso lo haremos a continuación. Bien, aquí tenemos ya el primer ejercicio que vamos a resolver y dice lo siguiente. A partir de la siguiente tabla de frecuencias que tenemos aquí, que muestra las calificaciones de 20 alumnos, determina la media aritmética, armónica, cuadrática y geométrica, que son las fórmulas que acabamos de plantear. Ok, primero tenemos la tabla de frecuencias, donde me habla de las calificaciones de 20 alumnos. Y los datos, es decir, los XY, son calificaciones que van desde el 5 hasta el 10. 5, 6, 7, 8, 9 o 10, que son los posibles resultados que pudieron haber obtenido esos 20 alumnos. Luego tengo la columna de la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que el dato se repite, es decir, tengo 2 veces o 2 alumnos que obtuvieron un 5, tengo un alumno que obtuvo 6, 3 alumnos que obtuvieron 7, 7 que obtuvieron 8, 3 alumnos que obtuvieron 9 y 4 alumnos que obtuvieron 10. Básicamente los datos principales que necesitamos son los XY y los FI, además del tamaño muestral. Recordemos, el tamaño muestral o la variable n es igual al número total de datos. En este caso me están diciendo que son 20 alumnos, n es igual a 20 y además aquí lo encuentro en la sumatoria total en las frecuencias absolutas acumuladas. Si tú todavía tienes alguna duda de cómo se integra esta tabla de frecuencias, puedes ir a la clase anterior del tema tabla de frecuencias para repasar cómo se integra totalmente cada uno de los datos que aparecen en esta tabla. Por lo pronto, lo que nos interesa a nosotros es aplicarlo para obtener estos parámetros que me están pidiendo, la media aritmética, armónica, cuadrática y geométrica. Limpiamos el pizarrón para plantear las fórmulas y continuamos. Bien, tenemos aquí ya la primera fórmula planteada, que es la de la media aritmética. Recordemos, la media aritmética se expresa como la sumatoria de todos los XY multiplicado por su respectivo FI y dividido entre n, que es el tamaño muestral. Entonces aquí realmente solo tenemos que sustituir valores, aplicar la fórmula, hacer operaciones aritméticas y terminamos. Vamos a hacerlo. Primero tenemos que esto va a ser igual. Dice la sumatoria de los XY por su respectivo FI. Me voy a esta columna donde tengo XY y FI y voy a multiplicar el primer XY por su FI. Entonces sería 5 por 2. XY por FI. Sería 5 multiplicado por 2. Y esa va a ser la primera operación. Pero como me dice que es la sumatoria de todos, entonces tengo que sumar el siguiente. Y el siguiente es 6 por 1. Entonces hago la siguiente multiplicación, 6 por 1, y sigo sumando. Recordemos que es una sumatoria, entonces 7 por 3. La siguiente, 8 por 7. La siguiente, 9 por 3, más 9 por 3. Y finalmente 10 por 4, más 10 por 4.
Y todo esto debe estar dividido entre el número total de datos o el tamaño muestral. Entonces, el número total de datos es 20, que es el total de calificaciones, y ya solamente me restaría hacer las operaciones. Entonces, continúo en esta parte. La media aritmética sería igual a 5 por 2, serían 10, más 6 por 1, serían 6, más 3 por 7, serían 21, más 8 por 7, que serían 56, más 9 por 3, que serían 27, más 10 por 4, que serían 40. Y todo esto lo dividimos, recordemos no olvidar ningún elemento, todo esto se divide entre 20, que era mi tamaño muestral. A continuación hago las operaciones, tendría que sumar todos estos valores, 10 más 6 serían 16, más 21 serían 37, más 56 serían 93, más 27 serían 120, más 40 serían 160. Entonces aquí tengo 160 dividido entre 20. Y finalmente 160 dividido entre 20 me va a dar un número exacto que es igual a 8.0. Este es el resultado de la media aritmética o promedio. Y así de sencillo, ya tengo mi primer parámetro. Como verás, obtener el resultado de la media aritmética es muy sencillo. Simplemente tengo que identificar la información en la tabla de frecuencias, sustituirla en la fórmula y realizar las operaciones. En las siguientes clases vamos a seguir estudiando con la media armónica, cuadrática y geométrica. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!